Cordial saludo. A continuación voy a hacer la sustentación de la fase 2 de la materia Antropología Cultural sobre el tema Cultura, alcances y perspectivas. Mi nombre es José Flores, presento mi documento de identidad. A continuación vamos a empezar con la explicación del mapa conceptual sobre la antropología cultural, la cual se divide en tres ramas. Una que es la cultura, la otra que es la enculturación y la tercera la diversidad cultural. Empezamos entonces con la cultura, damos una definición, vemos los elementos de la cultura y la función de la cultura. Entonces, ¿qué es la cultura? Eh, Se refiere al conjunto de creencias, valores, normas, costumbres, lenguaje y prácticas compartidas por un grupo de personas. Entonces, ¿cuáles son los elementos de la cultura? Los elementos de la cultura se dividen en tres: símbolos, rituales y mitos. ¿Qué son los símbolos? Son elementos de la cultura que representan significados compartidos por un grupo de personas. ¿Qué son los rituales? Son prácticas culturales que tienen un significado simbólico y son compartidos por un grupo de personas. Mitos, ¿qué son los mitos? Son narrativas que explican el origen y la historia de un grupo de personas y son parte de su cultura. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos los grupos étnicos. En los grupos étnicos todos sabemos que ellos hacen rituales para celebrar muchas cosas, por ejemplo, el matrimonio, el cambio de luna, que llovió, sí, muchas cosas. Y los mitos son las narrativas que hacen los ancianos a los más jóvenes, los más viejitos a los más jóvenes, explicándoles de dónde viene su cultura, todas sus creencias. Ahí tenemos los elementos de la cultura. ¿Cuáles son las funciones de la cultura? La cultura cumple roles como la adaptación, la cohesión social y la identidad. A continuación, seguimos con la enculturación. ¿Qué es la enculturación? Es el proceso mediante el cual los individuos aprenden y asimilan la cultura de la sociedad. ¿Cuál es el impacto? Influye en la forma en que pensamos, nos comportamos y nos relacionamos con otros. Un ejemplo sería un niño aprendiendo las tradiciones familiares y las normas de la sociedad, así como a nosotros nos enseñaron desde pequeños las tradiciones de nuestra cultura, las normas familiares y las normas que debemos, cómo debemos comportarnos en la sociedad. Continuamos con la diversidad cultural. ¿Qué es la diversidad cultural? Se refiere a la diferencia y variación en las prácticas culturales entre grupos humanos. ¿Cuál es la importancia de la diversidad cultural? Es fomentar la comprensión mutua, la tolerancia y la riqueza cultural. Ejemplo, diversidad cultural. Se puede observar un aspecto como la comida, la música, la religión, los idiomas y la vestimenta. Aquí podemos ver, por ejemplo, en Colombia, que cada departamento, cada región tiene su propia gastronomía, su propia música, la religión, el acento en algunos departamentos. Y por lo general la vestimenta, porque como sabemos, nosotros en Colombia tenemos las, las fases del clima: caliente, templado, frío. Bueno, eso es todo sobre el, el cuadro sinóptico. Continuamos con entonces la explicación
del- de las preguntas. Defina a partir de las lecturas qué es la cultura. Explique con sus palabras, explique cuál es la importancia de la cultura en la conformación y evolución social. Entonces, la cultura es un conjunto de creencias, valores, normas, costumbres, artes y prácticas compartidas por un grupo de personas. Es a través de la cultura que transmitimos conocimientos, expresamos ideas y construimos nuestra identidad. La cultura es esencial para la conformación y evolución social, ya que moldea nuestra personalidad y nos ayuda a adaptarnos a nuestro entorno. Entonces, la cultura, como sabemos, es las creencias que todos tenemos, las normas que debemos cumplir, las costumbres que tenemos. ¿Sí? Eso es todo lo de la cultura. Eh, Continuamos con defina a partir de las lecturas qué es la enculturización y explique cuáles son las implicaciones e impacto del fenómeno de la enculturación. Entonces tenemos que la enculturación es el proceso mediante el cual los individuos aprenden y adoptan las normas, valores, creencias y comportamientos de su cultura o grupo social. Esto ocurre principalmente a través de la sociedad, de la interacción con miembros de la sociedad en que se encuentran. Las implicaciones de la culturación son vastas, ya que determinan en gran medida la forma en que las personas perciben y se relacionan con el mundo que los rodea. Impacta en la formación de identidades individuales y colectivas, en la manera en que se estructuran las instituciones sociales y en la reproducción de la cultura a lo largo del tiempo. Entonces, en culturación es donde las personas, cualquier, aprenden y adoptan las costumbres que ya traen nuestros antepasados, los valores, las creencias para podernos comportar en un grupo social, para poder encajar en el grupo social. Debemos cumplir con todas esas normas y valores que nos han inculcado a lo largo del tiempo. Ahora dice, formule alguna reflexión en torno a la diversidad cultural y sus manifestaciones, su identificación, identific- que identifican y marcan a un determinado grupo. Por ejemplo, para el caso de Colombia. Bueno, entonces dice que Colombia es un país extraordinariamente diverso, ya lo sabemos en términos de cultura, con una rica variedad de grupos técnicos, tradicionales, lenguas y costumbres. Esta diversidad se refleja en la música, la gastronomía, la artesanía y las prácticas religiosas, entre otros aspectos. Como lo había explicado anteriormente en el mapa conceptual, había dicho que Colombia, eh, cada departamento tiene su gastronomía diferente, la música también es diferente. Por ejemplo, en la costa se oye el vallenato, en Cali la salsa, en los llanos la música llanera, sí, la artesanía de cada lugar es muy diferente. Las prácticas religiosas, por ejemplo, eh, ahorita que se vivió Semana Santa, se vio como la gente le gusta viajar a diferentes partes religiosas, por ejemplo, como Pamplona, como Bucaramanga, entre otros, para profesar la religión que son. Sin embargo, esta diversidad también ha sido fuente de tensión y conflictos en el país, especialmente en términos de discriminación, desigualdad y marginación de ciertos grupos. Es importante reconocer y valorar esta diversidad como un activo cultural que enriquece e identifica de identidad nacional, pero también como un desafío que requiere políticas inclusivas y respecto a los derechos de todos los grupos étnicos y culturales. Entonces aquí podemos rescatar o resaltar que a Colombia le falta mucho para incluir a las personas,
a los grupos étnicos que han sido desplazados por la violencia. Como también sabe, la violencia saca a los grupos indígenas de su entorno, te tienen que emigrar a la ciudad, donde los rechazan, donde los discriminan, donde no les conocen, no les reconoce sus derechos. Sí, entonces a Colombia tiene que crear políticas inclusivas para eso. En estos momentos hasta ahora estamos empezando a verse algunos decretos o formas que está haciendo el gobierno para incluir a estos grupos. Por último, dice que qué importancia tiene estudiar la cultura y la diversidad cultural en el contexto de post-conflicto en Colombia. Entonces, en el contexto del post-conflicto en Colombia, el estudio de la cultura y la diversidad cultural es fundamental para la construcción de la paz duradera y sostenible. Comprender las distintas identidades culturales y sus necesidades es esencial para promover la reconciliación y la convivencia pacífica en el país tan diverso como Colombia. Además del reconocimiento de la valoración de la diversidad cultural, puede contribuir a la inclusión social y a la reducción de las desigualdades que fueron exacerbadas por el conflicto armado. En este sentido, el respeto a los derechos culturales de todas las comunidades es un aspecto clave para la consolidación de la paz y la construcción de la sociedad más justa y equitativa. Entonces aquí podemos resaltar que se están empezando a ver decretos donde permiten a las personas, digámoslo, a los grupos étnicos ya formar su partido político, ya pueden eh, dar sus ideas, ¿sí? Ya les están incluyendo en la educación superior, ya pueden, tienen derecho al estudio, sí, porque como todos sabemos, los grupos étnicos tienen su forma de pensar, su forma, sus culturas, su religión, entonces ya todo eso se está incluyendo por medio de decretos en la política. Eso es lo que se está viendo actualmente. Esto es todo. Muchísimas gracias por la atención. Quedamos así.